¿Dónde quedan nuestros derechos? ¿Cómo vamos a garantizar que nuestros datos no caigan en manos de quien no debe? Para eso quiero darle la bienvenida a Luis Fernando García, director de la Red de Defensa de los Derechos Digitales. Gracias por estar con nosotros, Luis. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿A qué estamos expuestos? Bueno, creo que este padrón es sumamente preocupante, no solamente porque no va a ser útil para combatir a la delincuencia. Es ridículo creer que los delincuentes van a utilizar teléfonos registrados a su nombre y sus datos biométricos para cometer delitos. Francamente, una tontería. Los delincuentes tienen muchas maneras de eludir las medidas del padrón. Pueden usar chips de telefonía de otros países, pueden clonar o duplicar tarjetas SIM, pueden usar teléfonos robados, pueden usar plataformas de voz sobre IP similares a Skype para mandar mensajes y llamadas a números distintos. Y eso es muy importante señalarlo porque también dimensiona los riesgos. Por ejemplo, el riesgo de ser acusado de algo que tú no hiciste, porque la reforma aprobada dice que las personas registradas en el padrón tienen que demostrar en su caso su propia su inocencia en caso de que su número, a pesar de ser suplantado, haya sido utilizado para cometer algún delito. Entonces está primero esa violación a la presunción de inocencia y la posibilidad de ser acusado, de inocentes, ser acusados de haber cometido llamadas que participen en un hecho delictivo. Pero además está todo el tema de la vulneración a datos personales. Como ya se mencionó, el Renault en 2009 a los 2 meses se vendió en 500 pesos y es más probable que haya sido utilizado para cometer delitos que para resolverlos. Esto se agrava con el hecho de que este padrón incluye datos biométricos, que a diferencia de otros datos que tú puedes cambiar como una contraseña o un número telefónico, tu rostro, tu iris, tu huella digital, no las puedes cambiar, y una vez que sean comprometidos esos datos pueden representar un riesgo irreversible y permanente para el resto de la vida de las personas. Adicionalmente están los riesgos de autoritarismo, de control, de vigilancia de parte del Estado, más cuando la reforma establece que autoridades de seguridad, tanto federales como locales, que frecuentemente están coludidas con la delincuencia organizada, podrán acceder a los datos del padrón de manera sin autorización judicial y sin ningún tipo de control. Este tipo de requisitos de dar datos biométricos para usar un teléfono únicamente existe en países autoritarios como China, como Arabia Saudita, como Venezuela. En menos de una veintena de países se exige esto. Y el Senado y el Congreso acaban de incluir a México en esa lista de países autoritarios que exigen datos biométricos para utilizar ejercer un derecho que es el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Sí, fíjate que me llamaba la atención que este era uno de los argumentos que ponía sobre la mesa el senador Álvarez y Casa, justamente sobre solo los regímenes autoritarios como los que tú mencionas, China, Afganistán, Venezuela, evidentemente en Sudamérica, recurren a este tipo de control, no solamente para controlar los celulares, sino también controlar a los datos y a las personas. Así es, porque hay que pensar todos los servicios, sobre todo pensemos en los servicios en Internet a los que les damos nuestro número de teléfono. Inclusive muchos crean cuentas en redes sociales, en páginas de Internet, en donde no te piden tu nombre, una identificación, pero das tu número de teléfono. Incluso tienes una expectativa de anonimidad, ¿no? Hay muchos casos en México, sobre todo, en donde periodistas que operan en lugares en donde la delincuencia organizada amenaza la vida de los periodistas, crean cuentas anónimas para poder informar a la población sobre lo que está pasando en el terreno. Y en ese sentido es particularmente preocupante este control y esta vulneración a la privacidad que puede generarse más en un país donde, por ejemplo, ayer el diario El País revelaba que ya la Fiscalía General de la República, en el gobierno del presidente López Obrador, ha continuado comprando y utilizando programas de espionaje de manera ilegal contra miles de teléfonos. El presidente decía en su conferencia de mañanera que confiáramos en que este gobierno no va a espiar. Bueno, duró horas, el que tuviera confianza le duró horas, porque claramente ya hay evidencia incontrovertible de que en este gobierno se sigue espiando sin control judicial de manera ilegal. Lo que el presidente no está pidiendo no es confianza, es un acto de fe, porque además la reforma no ofrece ninguna garantía de que este padrón no va a ser mal utilizado, no se va a filtrar, no va a ser utilizado por funcionarios de compañías o de autoridades de seguridad coludidos con la delincuencia para dañar, para extorsionar, para secuestrar, lo que es totalmente, desgraciadamente, frecuente en este país y que no puede soslayarse. Es impropio para una democracia el dar estos poderes
sin ningún tipo de contrapeso, sin ningún tipo de control y con todos los antecedentes de espionaje ilegal, de vulneración de bases de datos, que no es nada más el caso de Renault. Nada más este año desde R3D hemos documentado la venta de bases de datos de bancos, de empresas de telecomunicaciones, de secretarías de Estado federales y locales. En fin, es algo frecuente y cotidiano que también frecuentemente queda en la impunidad, y es por todas esas razones que es absolutamente insensato, innecesario, violatorio de derechos humanos, inconstitucional este padrón, y debemos rechazarlo y combatirlo por todos los medios disponibles. Se habla mucho de que a través de este padrón se va a vulnerar el derecho a la expresión anónima y que va a facilitar el monitoreo de la población. ¿Cómo podrían hacerlo? Bueno, justo como comentaba anteriormente, en el sentido de que hay muchas maneras en las que los datos que están en el padrón pueden ser utilizados para identificar, por ejemplo, cuentas de Twitter anónimas que critican a funcionarios públicos, que difunden información que afecta a la delincuencia organizada, y por la colusión que existe entre autoridades de seguridad y la delincuencia organizada pueden identificar a esas personas, pueden hacer un seguimiento y en conjunción con otras herramientas como las que ya se ha demostrado que este gobierno ha seguido adquiriendo y ha seguido abusando y usando de manera ilegal, puede realizar seguimientos de manera masiva sobre los usuarios de Internet y sobre los usuarios de telefonía móvil. Uno de los equipos que se documentó ayer, que adquirió la Fiscalía General de la República, un programa llamado ECO, vendido por una compañía israelí, que literalmente la empresa dice que es un sistema que permite la recolección de datos de todos los usuarios de Internet del país, un tipo de vigilancia masiva propia de regímenes autoritarios, incompatible con la Constitución, absolutamente violatoria de derechos humanos, y las implicaciones. Es por eso que esto solamente sucede en países autoritarios. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Finlandia, Suecia, no te exigen un solo dato para comprar un chip de telefonía. Insisto, menos de una veintena de países, principalmente dictaduras y países autoritarios, se exigen estos requisitos. Es una lástima y algo muy preocupante la ruta autoritaria en la que el Congreso está empezando a dirigir al país. Se habla mucho de que es un cóctel de violaciones a la Constitución y por tanto se prevé una ola de amparos. Así es. En caso de que el presidente decida publicar esta reforma, que es importante mencionar, el presidente no tiene por qué publicar esta reforma, puede ejercer su derecho de veto y ser congruente con su discurso, diciendo que no va a haber represión, que se van a respetar los derechos y libertades en esta cuarta transformación. Si quiere ser congruente, tendría que vetar este padrón, pero si no, y la publica y decide literalmente ponerle su nombre a esta reforma, sin duda ya ha sido anunciado. La votación en el Senado fue muy estrecha, apenas de una diferencia de 4 votos. Hay suficientes votos en el Senado, se necesita un tercio para impugnar esta reforma ante la Suprema Corte de Justicia. También está la CNDH y el INAI, que tienen la facultad y yo diría la obligación de interponer la acción de inconstitucionalidad, llevar a la Suprema Corte este tema. Seguramente las operadoras telefónicas también interpondrán amparos, organizaciones como la nuestra, como R3D y otras, seguramente interpondremos amparos en contra de este padrón, y los usuarios también podrán interponer amparos para evitar ser extorsionados en la entrega de datos personales para poder utilizar un teléfono móvil. Hay violaciones a la presunción de inocencia, a la privacidad, a la protección de datos personales, a la libertad de expresión, al debido proceso. Y estoy de acuerdo, un cóctel de violaciones que si el presidente no tiene la sensibilidad de la inteligencia, porque estoy seguro que se va a arrepentir si no veta esta reforma, seguramente la Suprema Corte desechará. Y seguramente también, incluso si se llegara a materializar este padrón, millones de personas no se registrarán, algunas porque no podrán, porque no tienen un documento de identidad o no tienen una CURP, porque son otros requisitos que se piden para tener un teléfono, afectando primordialmente a las personas más pobres y vulnerables de este país, que no tienen esos documentos, pero también estoy seguro que millones de personas no se registrarán porque consideran legítimamente que esa es una medida propia de un régimen autoritario, y a ver si el gobierno decide forzar a las operadoras telefónicas a quitarle el acceso a la telefonía a decenas de millones de líneas telefónicas y de usuarios de telefonía, y asumir esos costos políticos por esa medida profundamente autoritaria. Es Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Gracias por estar con nosotros aquí con el auditorio de Mega Noticias. Gracias por la invitación. Hasta luego.